Estimados ingenieros, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video para la clase que corresponde a distribuciones de variable discreta, que son famosas estas distribuciones de probabilidad y por eso tienen nombre propio. Las de variable discreta comenzaremos el día de hoy con su estudio para la distribución binomial, la cual sigue algo conocido con el nombre de proceso de Bernoulli. Bueno, entonces comencemos definiendo las hipótesis. Consideremos X como el número de éxitos en n experimentos de Bernoulli. A esta X es a lo que vamos a denominar variable aleatoria binomial. Bueno, si esta distribución de probabilidad para esta variable aleatoria, conocida como distribución binomial, satisface estas dos condiciones, y es que n es el número de pruebas y p es la probabilidad de éxito en una prueba dada, ¿cierto? Entonces vamos a considerar este proceso Bernoulli, ¿cierto? Con una caracterización bastante específica, y es que siempre sus posibles resultados sean considerados de manera binaria. Binaria es éxito o fracaso, es decir, noche-día, luz y sombra, sí o no, falso o verdadero, cualquier situación que sea posible caracterizar como binario, ¿cierto? Se puede asociar a un proceso de Bernoulli. Entonces, un experimento a menudo consiste en pruebas repetidas, cada una con dos posibles resultados, éxito o fracaso. Bueno, la distribución binomial la vamos a simbolizar o denotar para sus valores de probabilidad de esta manera. B minúscula, ¿cierto? Que depende de tres cantidades, de las cuales X es la variable aleatoria binomial. N es el número de pruebas o ensayos, y P es una cantidad que corresponde a la probabilidad de éxito en una prueba dada, y que pues la condición o el requisito es que se mantenga constante en el tiempo. Entonces veamos cuáles son las características más detalladas, ¿cierto?, de este proceso de Bernoulli. Así que suponga que dos o más ensayos que se repiten son independientes y que esa probabilidad de éxito P minúscula permanece constante en cada uno de estos. Este proceso es a lo que se le denomina proceso de Bernoulli, y a cada uno de esos ensayos es a lo que se le denomina experimento de Bernoulli. Este proceso de Bernoulli debe cumplir con cuatro propiedades. La primera es que el experimento consiste en n pruebas que se repiten, como ya hemos mencionado. La segunda es que cada prueba produce un resultado clasificado como éxito o fracaso, es decir, un resultado binario. La tercera es que la probabilidad de éxito P debe permanecer constante en cada prueba o ensayo. Y cuarto es que las pruebas que se repiten deben ser independientes. Analicemos una situación ejemplo antes de entrar en materia, ¿cierto? Usando las tablas y efectuando todos los cálculos para ver cómo utilizar, cómo entender y utilizar esta distribución binomial, y también interpretar sus significados. Una situación ejemplo es, digamos, considerar la, la clásica baraja de 52 naipes, ¿cierto? Entonces, de estos 52 naipes sabemos que hay 13 que son de corazones, 13 que son de diamantes, y estas son de color rojo. Hay 13 de tréboles y también hay 13 de picas. Ahí están las 52. Si la carta que vamos a extraer en un solo intento, ¿cierto?, es de corazones, vamos a considerarla como éxito. Entonces, probabilidad de éxito es la extracción de una carta de corazones. Y luego vamos a suponer que cada carta se reemplaza y el paquete se vuelve a barajar antes de la siguiente extracción. Es decir, no se descompleta en ningún momento la cantidad total de 52 naipes. El proceso es de Bernoulli en este caso, pero para los ensayos en los cuales las cartas no se reemplazan al repetir, ¿cierto? La probabilidad de selección de una carta de corazones en la primera extracción, pues será de un cuarto. Probabilidad igual a un cuarto, ¿cierto? Que sería
13 dividido 52, un cuarto. Pero en la segunda, ¿cierto? Es una probabilidad condicional que depende de dos datos. Entonces, primera, segunda. A la segunda extracción, entonces vamos a tener el siguiente par de posibilidades. Opción 1, y es que si se obtiene un valor de probabilidad igual a 13,51, significa que no se obtuvo una carta de corazones. O sea, se conserva la misma cantidad de cartas de corazones, pero el número total de cartas o naipes disminuyó en 1 porque ya saqué una de la baraja. La segunda opción es cuando sí. Opción 2 es cuando sí extraigo una carta de corazones. Entonces disminuye el número de cartas de corazones, ahí ya no sería 13 sino 12, y también disminuye el número total de naipes en la baraja. Sería 52 sino 51. ¿Cierto? Entonces, este 13,51 o este 12,51 dependerá de si en la primera extracción se obtuvo una de corazones o no. En este caso ya no sería considerado como un conjunto de experimentos de Bernoulli, ¿cierto? Porque estamos variando el número de cartas. La idea es que se conserve siempre y en todo momento el total de 52 cartas, es decir, que siempre se haga el reintegro de la carta que se saque. Bueno, entonces comencemos con el primer ejemplo, ahora sí, para la clase del día de hoy, en donde estudiaremos cómo hay que utilizar las tablas de la distribución binomial. Así que para ello vamos a utilizar primero la definición de la distribución binomial. Entonces, ¿cómo se define esa función b minúscula que habíamos mencionado hace un instante? Definición de distribución binomial. Veamos. Entonces, si es un experimento de Bernoulli, como lo estamos mencionando, y este puede tener como resultado un éxito con probabilidad P, que es lo que estamos comentando por acá, probabilidad de éxito, y un fracaso con probabilidad Q. Entonces, en función de las probabilidades de éxito se puede determinar la probabilidad de fracaso. Así que, si conocemos que P es la probabilidad de éxito, entonces Q será la probabilidad de fracaso, y la probabilidad de fracaso en función de P, utilizando el teorema del complemento, es igual a 1 menos P. Q es la probabilidad de fracaso como 1 menos P. Entonces, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria binomial X mayúscula, el número de éxitos en n pruebas independientes, será considerado mediante la función b de x. El punto y coma separa las variables de los parámetros. N es un parámetro, ¿cierto? El número de pruebas. P es otro parámetro, el valor de la probabilidad de éxito. Y la distribución binomial se define como el combinatorio de n, tomar x, ¿cierto? De n elementos, tomar grupos de ax elementos, para el valor de éxito de la prueba elevado a la x, que es el número de el valor que asuma la variable aleatoria, y la probabilidad de fracaso, que sería q, o simplemente 1 menos p, esto es q, probabilidad de fracaso, elevado a la diferencia entre estos dos resultados, número de ensayos menos el valor de la variable x. Ese valor de variable pues va a tomar como valores particulares su cuenta comenzando en 0, 1, 2, etcétera, hasta llegar a n. Esta es la famosa entonces función que define la distribución binomial. Por lo tanto,
Las distribuciones binomiales pues tienen que hacer uso de una integración, ¿cierto? O sumas de valores para poder llevar a cabo los cálculos. Pues estamos hablando de que esta es una distribución discreta, entonces las continuas usan integrales, las discretas usan sumatorias. Entonces vamos a la tabla del libro que es el libro guía del curso. El libro guía del curso es Probabilidad y Estadística de Walpole y Myers. Probabilidad estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole y Myers. Yo uso aquí la 9ª edición. Y busquemos por acá, ¿dónde están las tablas? Entonces, dice por acá que las tablas se encuentran en la página 725. Listo. Entonces vamos acá, 725, ahí están las tablas, índice A, tablas y demostraciones. Y la primera tabla es precisamente las tablas asociadas la a las sumas de probabilidad binomial. Entonces, nótese que esta es la definición que acabamos de escribir en el digital, en el tablero digital. Y este símbolo de la sumatoria significa que está haciendo no está considerando un único valor, sino toda una suma de valores con estas características. Así que aquí vemos varios elementos en la tabla. La probabilidad de éxito versus el número de ensayos y versus el R, que sería el límite superior de la sumatoria. Entonces, dependiendo del valor que tome R, ¿cierto? Asimismo, pues vamos a considerar una probabilidad distinta. Nótese que esta cuenta comienza en cero, todas estas cuentas comienzan en cero, eso es lo que dice la sumatoria, ¿cierto? Todas las cuentas comienzan en cero y terminan en R. Esta R a lo sumo va a tomar el mismo valor del número de ensayos n. Nótese acá que si R termina en 1, estamos haciendo referencia a que el número de ensayos fue 1. Si aquí R termina en 2, fueron 2. Si aquí terminan 3, es porque N fueron 3 pruebas, y así sucesivamente. No se puede pasar, obviamente, porque encontraríamos una inconsistencia en el planteamiento, ¿cierto? De la sumatoria. Y todos estos resultados, así como se estudian en el análisis de la tabla de distribuciones, por ejemplo, gaussianas, que es una distribución continua bastante conocida, de nombre propio, ¿cierto? Pues a lo sumo llegan al valor 1. Es decir, a lo sumo toman el 100% de la probabilidad, a lo sumo alcanzan el 1. Listo. Bueno, aquí encontramos una cantidad de valores, son varias páginas que podemos aquí encontrar en este apéndice y de acuerdo al ejercicio como nos lo planteen, vamos a ubicarnos en una página específica para un cruce fila-columna de valores específicos de N, P y R y ahí sí definir exactamente cuánto es la probabilidad que estamos requiriendo. Entonces, esto tiene una lectura bastante especial. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Nos encontramos en la página 726 del libro de Walpole y Myers. Si esta es la distribución binomial, entonces veamos cómo aplicar esa distribución binomial a una eh, situación práctica, ¿cierto? A ejemplos prácticos en donde podamos emplear estas tablas, ¿cierto? Para alguna situación que se nos proponga. Bueno, veamos, por aquí tengo varias, voy a escoger una, digamos esta. Empecemos con una situación sin contexto para aprender a usar la tabla y luego ya nos contextualizamos en una aplicación a ciencias e ingeniería para igual también usar la tabla, pero ya con un poquito más de destreza. Entonces, ejemplo número 1 para la clase del día de hoy. Considere los valores de la tabla, los valores
de la tabla de sumas de probabilidad binomial, ¿cierto? Que estamos viendo allá como sumatoria desde x igual a 0 hasta r de bx np. Esta x es minúscula. Listo. Considerémosla para n igual a 5, 5 ensayos, y p igual a 60%, 60% probabilidad de éxito. Es decir, p vale 0.6. Listo. Considerémoslo entonces para esos valores en particular. Veamos a ver qué podemos hacer con con esta siguiente información. Veamos. Elaboremos una tabla en donde podamos representar los valores que toma R, ¿cierto? Según como vemos acá, si este R no puede superar a este N, es decir, a lo sumo se iguala con N y N es 5, entonces vamos a asignarle a los valores R la siguiente cuenta, comienza en 0, siga 1, 2, 3, 4 y 5. No se puede pasar del 5. Esa R la vamos a tabular versus la suma. Entonces la suma sería sumatoria, como dice acá la expresión, allá en la parte superior de la pantalla, sumatoria desde x igual a 0 hasta r de la distribución binomial para valores x, tales que n corresponde a 5 ensayos y p es la probabilidad de 60%, 0.6. Bueno, procedamos entonces a completar esa tabla. ¿Cómo hay que hacerlo? Veamos. Entonces, las filas, ya sabemos, corresponden a los valores que toma R, ¿cierto? Desde 0 hasta 5, 6 en total, ¿cierto? Para 0, para 1, para 2, para 3, para 4 y para 5. 6 cálculos en total. ¿Listo? Entonces, vamos a llenar estos valores, ¿cierto? De acuerdo como lo estamos viendo en la tabla. Esta tabla que tenemos por acá. Los valores P van, como podemos notar, desde 0.1 hasta 0.9, ¿cierto? El único valor que para la segunda cifra decimal es distinto de 0 es este. Y solo por este valor es que no es que no todos llevan una sola cifra decimal. O sea, esta es la única con cifra decimal, segunda cifra decimal distinta de 0. Y solo por esta cifra es que se completaron todas las demás con ceros. Significa esto que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, ¿no? Tenemos esas 10 columnas. Ahora toca hacer la lectura de los valores n. Esos valores n que estamos viendo en pantalla comienzan en 1 y terminan en 20. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 páginas. 6 páginas que corresponden a la tabla de sumas de probabilidad binomial, ¿cierto? Así que nos vamos a ubicar en la que correspondería al n igual a 5. N igual a 5 sería, creo que la segunda, primera.
La primera tabla, la página 126, ahí encontramos al n igual a 5. Listo. Si n vale 5, ahora tenemos que ubicarnos en los valores de probabilidad que corresponden a 0.6. Es decir, estos de acá. 0.6 y n igual a 5. Esta. Por lo tanto, en la tabla que estamos escribiendo en la pantalla, hay que, en el tablero digital, hay que completar con estos 6 valores de probabilidad. El último, como vemos, es la unidad. El primero que hay que escribir, 0.0102. Luego 0.870, luego 31.34, etcétera, 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 hasta llegar a 1. Vamos a escribir entonces estos mismos valores aquí en el tablero digital. A ver cómo nos queda. 0.0102, ¿cierto? Ese es este de acá. El siguiente, 0.0870, 0.3174, 0.6630, 0.9222 y por último 1. Bueno, ahora que ya tenemos esa pequeña tablita completada, ¿cierto? Toca mirar a ver qué nos van a preguntar y cómo hay que utilizarla para los efectos de lo que nos están planteando, ¿cierto? Bueno, las dos preguntas que nos formulan para este ejercicio son las siguientes. Entonces, la primera dice, use esta tabla binomial acumulativa para hallar las probabilidades de los siguientes eventos. Evento de extraer exactamente, o extraer, no de tener, exactamente 3 éxitos. Y la probabilidad de, del evento de tener exactamente, de tener exactamente, de tener 3 o más éxitos más bien. De tener 3 o más éxitos. Eso. Para que los cálculos sean o se hagan de una manera distinta. Bueno, veamos entonces qué obtenemos. Entonces, vamos y miramos literal A. Y miramos literal A. A ver cómo se contesta. Bueno, entonces, para el literal A, tener exactamente 3 éxitos corresponde al valor R igual a 3. Entonces, el planteamiento de manera simbólica hay que hacerlo. Probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Esto es lo que traduce la pregunta de tener exactamente 3 éxitos. Para ello, hay que sumar entonces la probabilidad de no tener éxitos, la probabilidad de un éxito, la probabilidad de 2 éxitos y hasta la probabilidad de 3 éxitos. ¿Cierto? Pero como solo se requiere la de 3, entonces se debe a esta probabilidad restar toda esta probabilidad. Es decir, si la probabilidad de tener 2 éxitos es la suma
P de 0 más P de 1 más P de 2. Este planteamiento nos está diciendo que la probabilidad de que X produzca 3 o menos, o hasta 3 éxitos, ¿cierto? Hasta 3 éxitos significa que se está sumando todo esto que corresponde a la probabilidad de tener hasta 2 éxitos, P de X menor o igual a 2, y que se le estaría agregando la probabilidad de obtener exactamente 3, que es la pregunta que nos está formulando. O sea, este es el que hay que despejar. Veamos. Si de esta ecuación, este es el que hay que despejar, entonces procedemos a lo siguiente. La probabilidad de obtener exactamente 3 éxitos será la suma de probabilidades de obtener hasta 3 éxitos menos la suma de probabilidades de obtener hasta 2 éxitos. Así que en la tabla vamos a mirar la suma de hasta tener 3 éxitos, cuánto vale, y nos damos cuenta que esa suma da 0.6630. 0.6630. Buscamos ahora la probabilidad de hasta 2 éxitos, que es la anterior, que sería 0.3174. Restamos entonces 0.3174. Operamos esta diferencia y nos queda 0.3456. Es decir, hay un 34,5% de probabilidad de obtener exactamente 3 éxitos. La segunda pregunta dice acá que nos piden calcular el evento de tener 3 o más éxitos. Entonces aquí ya no es con menor o igual, sino con mayor o igual. En cuyo caso, pues tendríamos que plantearlo de la siguiente manera. Literal B, probabilidad de tener X mayor o igual a 3. 3 o más éxitos. Bueno, entonces, para responder esta pregunta tenemos que plantear lo siguiente, y es que el 100% de probabilidades, es decir, la unidad, se obtiene de la suma de probabilidades de X mayores o iguales a 3 más la probabilidad de los X que son menores que 3. Nótese que aquí está cerrado y aquí está abierto. Entonces, probabilidades de que tenga mayor o igual a 3 sería, para este de acá, la probabilidad de 3, la probabilidad de 4 y la probabilidad de 5, que es hasta donde tiene que llegar. Por su parte, la probabilidad de X menor a 3 sería la probabilidad del 0, la probabilidad del 1 y la probabilidad del 2. Entonces, al sumarlas todas, este más este más este, más este más este más este, obtendríamos el 100% de probabilidades, que ya sabemos nos da la unidad. De ahí el teorema del complemento. Entonces, si esta es la que nos están preguntando, por supuesto, lo que hay que hacer es un despeje. Así que el despeje se plantea como la probabilidad de, de lo que nos preguntan, que X sea mayor o igual a 3, es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 3. Pero nótese que esta probabilidad de que X sea menor que 3, pues no es otra cosa más, sino esta misma. La probabilidad de que X llegue a lo sumo hasta 2. O sea que en términos de este 1 y de esta probabilidad de que X llegue a lo sumo hasta 2, ahora sí podemos utilizar la tabla. Entonces en la tabla, esta probabilidad corresponderá a el valor X, el valor R igual a 2. Dejemos la pantalla para que lo podamos ver.
aquí está, este punto 3174. Este es el que hay que restarle a la unidad. Entonces nos queda 1 menos 0.3174 y hemos obtenido que la probabilidad es de 0.6826. O sea, hay un 68.2% de probabilidades, ¿cierto?, de encontrar 3 o más éxitos, de acuerdo a las condiciones que dieron, ¿no? Las condiciones, recuerden, eran n igual a 5 ensayos y una probabilidad de éxito del 60%. Pues como vemos en las tablas de Walpole y Myers, esas 6, 7 tablas que vemos allá, ¿cierto? Para cada combinación N y P minúscula, número de ensayos y y valor de éxito, entonces pues vamos a encontrar números distintos, valores distintos proporcionados por esa fórmula que estamos trabajando el día de hoy. Veamos otro ejemplo en el que no se utilice la tabla, sino que se pueda utilizar la definición que hace un instante vimos por acá. A ver, ¿dónde es? Acá. Es decir, esta fórmula, ya no una tabla, sino fórmula, esta expresión que tenemos marcada por acá. Entonces, para ese caso, planteemos de nuevo un ejemplo sin contexto. La situación problema que se nos plantea es la siguiente. Ejemplo número 2. Encuentre la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor exactamente igual a 2 para una variable aleatoria binomial con n igual a 10 ensayos y probabilidad de éxito del 10%. Bueno, hagámoslo a mano sin utilizar la tabla de Walpole-Myers, la tabla de sumas de distribuciones binomiales. Entonces, P igual a 2 es la probabilidad de encontrar, según esto, sería la probabilidad de encontrar 2 éxitos y 8 fracasos en un total de 10 pruebas, que son las 10 que nos dan acá. En esos 10 intentos, bueno, digamos que los éxitos ocurren al principio, no importa cuándo ocurran, pero pues supongamos que se dieron al comienzo. Entonces, hagamos un listado en donde el primer intento fue un éxito y el segundo intento también fue exitoso. Y que todas las demás fueron 8 fracasos. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Lo organicé de esta manera, sí, como es la más sencilla, ¿cierto? Pero de cualquier otra manera donde haya sucedido 2 fracasos entre 10 intentos, 2 éxitos entre 10 intentos, o sea, 8 fracasos en total, pues sería válido. No importa, la posición donde se encuentre no importa. Entonces, si a esta situación de éxito le asigno P, como bien sabemos, y a estas situaciones de fracaso les asigno la letra Q, ¿cierto? Que es el complemento 1 menos P. Entonces lo que tenemos que hacer es una productoria. O sea, la productoria se puede representar como potencias de P y Q. Ahí tendríamos que la probabilidad de éxito salió 2 veces, por lo tanto su exponente es 2. Y la probabilidad de fracaso, que es 1 menos P, salió 8 veces. Entonces Q lo elevo a la 8.
Y esto en la distribución binomial, pues tendría la connotación completa de probabilidad de éxito, mientras esta de acá, la probabilidad total de fracaso. Pues bien, aunque la secuencia mostrada es apenas una de las, y tendríamos que hacer un combinatorio para saber cuántas serían las secuencias totales, ¿no? Porque esto no lo están pidiendo, pero hagamos el cálculo. Si estamos colocando, estamos colocando 10 situaciones donde hayan dos que son éxitos y los 10 menos 2, o sea, 8 sean fracasos, entonces estaríamos planteando el combinatorio de 10 2, ¿no? 10 factorial sobre 2 factorial dividido por 8 factorial. Entonces se abre desde el más grande, que sería el 8. Así que queda 8 factorial por 9 por 10 en el numerador. Y en el denominador queda 8 factorial, el que se va a simplificar, por el que sí se abre, que es el 2 factorial. 1 por 2. Entonces 9 dividido 1, 9. 10 dividido 2 da 5. Y 9 por 5, 45 sería el total de configuraciones que que podríamos encontrar, ¿cierto? Para em, obtener dos pruebas exitosas de 10 llevadas a cabo, es decir, 8 serían no exitosas. Bueno, esto igual no lo preguntan y tampoco vamos a utilizar este dato, ¿no? Lo que sí vamos a utilizar es, aunque bueno, sí, conocido este 45, claramente sí podemos encontrar la probabilidad que nos piden, que recuerden que no estamos utilizando la tabla, ¿sí? Si utilizamos la tabla, sí no sería necesario ese 45, pero como quiero mostrarles o quiero enseñarles acá cómo se puede sacar un resultado sin el uso de la tabla, entonces sí vamos a hacer uso de este 45. Bueno, veamos entonces cómo hay que construir la solución. Cómo hay que construir la fórmula que nos conduce a la solución, conocido lo que hasta ahora ya tenemos. Bueno, entonces la probabilidad de obtener X igual a 2 pruebas exitosas en 10 que se llevan a cabo sería el combinatorio 10 2 con la probabilidad de éxito, que está, dice, la parte superior de la pantalla, elevado a la 2, y la probabilidad de fracaso, que ya sabemos es 1 menos P, y que en la pantalla, superior de la pantalla está elevado a la 8. Y ese P, pues, nos lo dieron con valor igual a 10%, 0.1. Así que hay que reemplazar en esta fórmula el valor del combinatorio, que acabo de darnos 45, por, vamos por así, por la probabilidad de éxito, que es 0.1, 0.1 al cuadrado, la probabilidad de fracaso, que sería el complemento, 90%, 1 menos 0.1, 0.9 a la 8, y todo eso nos da como resultado, calculadora, 0.19371. O sea, obtuvimos como resultado un 19.3% de probabilidad. Según la fórmula de la distribución binomial que acabamos de, de escribir, ¿cierto? La que utilizamos, nótese que ahí no se usó la tabla, sino la definición, esta de acá. Hemos utilizado n con 10, hemos utilizado p con 0.1, y vamos a la tabla a buscarlo para comparar los resultados que acabamos de hacer. N con 10, ¿no? Entonces, N con 10 sería en la siguiente página. Ahí está el N igual a 10. Este es el N. Vale 10. N vale 10. Estamos en la segunda página. Página
727. Y ahora buscamos P. El valor de P es 0.1. Es la primera columna. 0.10. 0.1 es el mismo 0.10. O sea que tenemos que hacer el cruce entre los valores de este 10 con los de la primera columna, que serían estos de acá. Estos de acá. El 0.3487 mínimo hasta el 1, que es el 100%, sería el máximo. Bueno, el problema nos dio 0.19371, ¿cierto? Entonces veamos aquí qué especificaciones debemos darle para que coincida con alguno de los datos que tenemos por acá. Nos hace falta un dato más en la información, ¿no? Entonces dice que la suma Eres está haciendo hasta, hasta 2, ¿no? La suma se está haciendo hasta 2. Esta es la suma de todos los éxitos. Aquí estamos haciendo la suma de todos los éxitos. Suma de todos los éxitos. Bueno, entonces veamos cómo hay que interpretarlo, porque es un caso muy parecido al que vimos en el literal A del ejemplo anterior, ¿cierto? Donde nos preguntan un número específico, pero ese número específico hay que resolverlo en función de dos sumatorias. Entonces, nótese que en el ejemplo anterior, para obtener la probabilidad específica del número 3, tocaba considerar toda la suma hasta 3 y toda la suma hasta 2 y luego restarlas. Así que en este caso haremos algo parecido, ¿cierto? Para comprobar con la tabla. Y es que la suma exacta del valor 2 sería el cálculo de la probabilidad de 2 se obtendría como resultado, esto es lo mismo, ¿sí? Se obtendría como resultado de la diferencia de toda la suma desde x hasta llegar a 2 menos la diferencia de todos los x hasta llegar a 1. Estos dos sí son los datos que tenemos en la tabla. Entonces veamos a cuál corresponde cada número. Probabilidad de que x sea menor o igual a 2 en la tabla nos corresponderá a este 0.9298. 0.9298. Y este de que x llegue hasta 1, ¿cierto? O sea, que tome todos los valores que están por debajo y que el tope máximo sea el 1, pues sería, según la tabla, este, 0.7361. 0.7361. Tomamos calculadora, punto 9298 menos punto 7361, y efectivamente esto nos da lo que antes habíamos calculado como punto 19371, o sea, 1937, de hecho, da sin el 1, ¿cierto? Da sin el 1, da hasta acá, ¿no? Este incluso ofrece una exactitud de hasta una quinta cifra decimal, ¿cierto? Incluso más, dependiendo de la calculadora. Pero con estos cuatro, sí, con estas cuatro cifras decimales es más que suficiente, ¿no? Hagamos un tercer ejemplo, pero ahora sí con un contexto en particular y de acuerdo a lo que hemos analizado en los dos ejemplos anteriores, pues cómo podemos utilizar bien sea la fórmula o bien sea la tabla. Entonces, el contexto es el siguiente. Ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Dice un jugador profesional de baloncesto tiene una probabilidad de 80% de acertar un tiro libre. Acierta tiros libres el 80% de las veces. Listo. Tiene una probabilidad de acertar el 80% de sus lanzamientos de tiro libre. Suponga que hace 4 lanzamientos.
Entonces, hace 4 lanzamientos. Primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que enceste exactamente 2 tiros libres? Probabilidad de que enceste exactamente 2 tiros libres. B. Segunda pregunta es, encuentre la probabilidad de que enceste al menos un tiro libre. Entonces, probabilidad de que enceste al menos, esa notación de al menos sería mayor o igual que 1, ¿cierto? De que X sea mayor o igual que 1, al menos 1, ¿cierto? Tiene 4 lanzamientos y al menos 1 fue exitoso. Entonces, mayor o igual que 1. ¿Listo? Solución de esta situación problema. Entonces, aquí sí ya hay un contexto, pero pues no es difícil asociar a las variables y los parámetros que hemos venido trabajando. Entonces, para darle solución, lo primero que hay que hacer es clasificar, ¿cierto? ¿Cuánto vale n? N es el número de intentos o ensayos, que aquí serían los lanzamientos al aro, son 4. La probabilidad P, que se tiene que mantener constante en cada lanzamiento, pues no cambia, ¿cierto? Es 80% de las veces. Punto 8. Y si vamos a considerar ahora que una cesta equivale a un acierto o un éxito, y cuando no encesta, ¿cierto? Cuando falla, entonces es un fracaso. Listo. Entonces, ahora X. X pues va a ser el número de veces que encesta en, en, en el aro. Número de éxitos. O sea, cestas logradas. Listo. Y vamos a responder ahora sí la primera pregunta. Entonces, todo esto son las hipótesis, ¿cierto? Es como llevar en este lenguaje literal a este lenguaje más matemático, que es lo que nos sirve, ¿cierto? Todos los planteamientos que vamos a hacer a continuación. Entonces, vimos a continuación que la probabilidad de que X sea exactamente igual a 2. Los dos ejemplos anteriores nos proporcionan dos opciones de respuesta, ¿no? Una utilizando diferencias de valores de la tabla de Walpole-Myers, como hicimos acá y acá, o la otra utilizando la fórmula, que es el combinatorio, probabilidad de éxitos al número de éxitos, probabilidad de fracasos, la diferencia, ¿cierto? De lanzamientos totales menos exitosos. Bueno, utilicemos esto. Combinatorio. Ahí sería el combinatorio de si hay 4 lanzamientos, encestar 2. Listo. Combinatorio de 4, 2. Eso dice acá. Combinatorio de 4, 2. De 4, 2. Ese combinatorio se multiplica por la probabilidad de éxito, que es 0.8, 80%. Y esta se eleva a este número de aciertos, 2. Ahora, la probabilidad de fracaso, que sería 1 menos 0.8, o sea, 0.2, ¿cierto? Se eleva a la diferencia entre estos dos números. El número total de lanzamientos menos el número total de aciertos. 4 menos 2. Estos dos van acá, se restan. Y listo. Combinatorio de 4, 2 sería 4 factorial sobre 2 factorial, 4 menos 2, 2 factorial, por 0.8 a la 2, 0.8 a la 2, por 1 menos 0.8, 0.2, 0.2 a la 4 menos 2, 2. Listo. Esto da como resultado 0.15,
0.1536 o 15.3%, ¿cierto? De que acierte exactamente 2 veces en los 4 lanzamientos si su probabilidad de encestar, su probabilidad de éxito es del 80%. Bueno, pues no es muy alta, ¿cierto? Comprobemos con la tabla. Entonces ahora con la tabla. Aquí con la fórmula, ahora con la tabla. Con la tabla sería ubicarnos en el n igual a 4, o sea, página anterior. Vamos a la página anterior, n igual a 4. Listo, ya está, n igual a 4, toda esta pila. Ubicarnos en p igual a 0.8, 80% es la penúltima columna. O sea, estamos aquí ubicándonos en esta tabla. Y toca hacer un planteamiento para hacer diferencia de valores, ¿no? Estos que están acá, estos 5 que están acá, en la penúltima, hay que hacer diferencia. Recuerden, se cruza el n igual a 4 con el p igual a 0.8, ¿cierto? Esta fila y esta columna se encuentran acá. Ahora veamos cómo es el análisis. La probabilidad, la probabilidad de tener exactamente 2 éxitos, recuerden, esta notación y esta notación es lo mismo, se calcula como la probabilidad de tener la suma, ¿cierto? Que llega hasta 2 y la suma que llega hasta 1. Es decir, vamos aquí la suma que llega hasta 2, ahí este 2 sería el R, este 1 sería el R. Entonces, vamos acá y el R, que es este segundo dato, el que llega a 2 sería el tercer valor, o sea, el punto 1808. Escribimos aquí 0.1808. Hay que restarlo con el caso cuando R llega hasta 1. Entonces, el R cuando llega hasta 1, valiendo N4, valiendo P.8, sería la segunda. Este punto 0272. Punto 0272. Hacemos la diferencia. Punto 1808 menos punto 0272 y da efectivamente punto 1536. ¿Como ven? Da exactamente igual. Otra forma incluso de escribir este resultado, que es el que permite una precisión aún más amplia, casi que total, ¿cierto? La segunda no, porque es un uso de tablas y bota pues valores aproximados, pero son confiables. Pero si se quiere por algún motivo particular una precisión total, una exactitud total o absoluta, lo que haremos será lo siguiente. Entonces, vamos a mover un poco más el tablero, acá, hasta acá nomás, que se vea la expresión que hicimos de primeras, y la vamos a desarrollar en forma fraccionaria. Entonces, ¿cómo lo haríamos en forma fraccionaria? Pues digamos que el cálculo continúa acá hasta simplificar. 4 factorial, ya sabe que se abre desde el 2 factorial hasta terminar en el 4. Listo. 2 factorial, uno de los dos se abre y el otro se deja quieto. 1 por 2. Y este 0,8 es la clave, así como este 0,2, la clave, en el sentido que lo vamos a escribir como una fracción. Entonces la fracción 0.8 sería 4 quintos. Sería 4 quintos. 4 quintos que habría que elevarlos a la potencia 2. Es decir, convertí esta fracción 0.8 en 4 quintos, en fraccionario. El otro hago lo mismo, convierto este 0,2 en fracción y ese 0,2 sería un quinto. Pues son complementarios, ¿cierto? Este más este da la unidad. Y efectivamente 4 quintos más un quinto da 1. Y también está elevado a la 2, ¿cierto? Porque pues la diferencia entre este y este, número de lanzamientos y número de éxitos, será igual a 2. Bueno, entonces, estos no son combinatorios, ¿no? Son fracciones comunes y corrientes y procedemos a simplificar lo que aquí podamos. 3 entre 1 no se puede, 4 entre 2 sí, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Es decir, esto nos dio 3 por
2 igual a 6 por 4 al cuadrado, eso sería 4 por 4, 16, sobre 5 por 5, 25, por 1 al cuadrado, 1, 5 al cuadrado, 25. Al multiplicar 6 con 16 con 1, recordando que aquí a este 6 se le pone un 1 también, porque quedan las tres fracciones, nos da 624. Y al multiplicar 1 por 25 nos da 625. Cantidad que claramente no se puede simplificar y que se sabe está bien porque este numerador es más pequeño que este denominador. Si fuera más grande, pues tendríamos bastantes problemas y tocaría devolverse a ver dónde estuvo la falla. Esto sí daría 0.624, perdón, 96. 96 da en la parte superior. Estaba mirando aquí en los apuntes el número que no era. Corrijo. No 624, sino 96. Y 96 sobre 625 no se puede simplificar. Ya es una fracción irreductible que da exactamente 0.1536. Este valor que precisamente es el que tenemos acá abajo. Esta sería entonces una forma de obtener una respuesta exacta, aunque para este ejemplo pues no tenía falla. Ya era exacta sin necesidad de convertir a fracción. Vamos con la segunda pregunta. Dice aquí la segunda pregunta que calcule la probabilidad de que cuando el jugador con esta probabilidad de aciertos y hace 4 lances, enceste al menos un tiro libre de los 4 que hizo fueran exitosos, al menos uno. Bueno, veamos entonces cómo contestar esta pregunta. Vamos por acá al literal B. Literal B. Bueno, el literal B entonces pregunta que cuál es la probabilidad de que X tome valores mayores o iguales a la unidad. Esto se parece al planteamiento que hicimos hace algunos instantes para el ejemplo anterior, el 1, acá, el literal B del ejemplo 1. Fíjense que también preguntaban una cantidad por encima de la cuenta y para calcular la cantidad por encima de la cuenta, entonces necesitábamos plantear esta equivalencia, que es el total, ¿no? Entonces aquí hagamos exactamente la misma equivalencia para los 4 lanzamientos. Esto sería, dejemos ahí para escribir y aquí hagamos el planteamiento. Dice que la unidad o el 100% se obtiene como la suma de todos los lances que se encuentran por encima y que son iguales también a la unidad, en cuyo caso esto sería probabilidad de 1 más probabilidad de 2 más probabilidad de 3 y más probabilidad de 4. Son todos estos los que se encuentran por encima o tomando al 1. Y hay que sumarle la probabilidad de que X se encuentre por debajo del 1 sin tomar al 1. De nuevo, como vimos hace un rato, este es cerrado y este está abierto, según la pregunta. Entonces, en este caso, X menor o igual que 1, pues solo contiene a la probabilidad de que no acierte ninguno, que es P de 0. Por tanto, la suma del 0 con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4, pues tiene que dar el 100% de las probabilidades. Hecho entonces este análisis, ahora sí podemos responder la pregunta con un poquito más de precisión. Y sería lo siguiente. Entonces vamos por acá a calcular la probabilidad de que únicamente, de que acierte más de uno, no de que únicamente, sino de que acierte más de uno, o sea, que acierte 1, 2, 3 o hasta 4 de sus lances, ¿cierto? Sería en términos de esta ecuación equivalente a la diferencia 1
menos la probabilidad de que no acierte ninguno de esos lances, que sería el mismo P de cero. Este es un único valor. Este es el mismo P de cero. Si este es un único valor, lo podemos sacar bien sea con la tabla o bien sea con el, bien sea con la tabla o bien sea con la fórmula. Cualquiera de las dos nos tiene que conducir al mismo resultado. Entonces, en la tabla sería este 0.0016. ¿Listo? O sea, hay tres ceros antes de la primera cifra distinta de cero. Eso sería, en notación científica, 1.6 por 10 a la menos 3. Este que voy a señalar acá. 0.0016, pero pues si aquí ya lo tenemos, entonces no hace falta utilizar tablas sino fórmulas, porque con la tabla ya lo conocemos. 0.0016. Hacemos la diferencia y esto nos da 0.9984. Bastante bueno. Según esto, tiene un 99.8% de probabilidades de encestar más de una en sus cuatro lanzamientos. Claro, tiene una probabilidad bastante alta, constante de 80%, entonces la falla es bastante baja, ¿no? Prácticamente nula. Una falla de apenas 0.0016%, ¿cierto? Entonces, es este el resultado de acá, el resultado de la falla. Listo. Bueno, esto contestaría entonces la pregunta que nos plantearon aquí para la distribución binomial. Bueno, la segunda distribución de nombre propio que vamos a trabajar a continuación es la distribución hipergeométrica. Entonces veamos en qué consiste la distribución hipergeométrica. La segunda distribución discreta de nombre propio que vamos a trabajar en la clase del día de hoy es la que se conoce como distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica, bueno, pues los tipos de aplicación de esta es muy similar a los de la binomial, en cuyo caso, pues vemos que para el caso binomial se requiere la independencia de las pruebas, ¿cierto? El muestreo se debe efectuar, pero ahora con reemplazo, caso de la binomial. Mientras que para la hipergeométrica no se requiere independencia, o sea que se basa en el muestreo que se realiza sin reintegro o reemplazo. Este experimento al cual vamos a hacer mención pues, recibe precisamente ese nombre de experimento hipergeométrico y consiste en seleccionar X éxitos, bueno, definir primero X como la variable aleatoria hipergeométrica y seleccionar un conjunto de artículos a los cuales vamos a llamar o considerar exitosos, que es representado mediante la letra K. De estos K exitosos, vamos a seleccionar vamos a seleccionar X éxitos y al complemento, que sería N-K artículos considerados como no exitosos, de ese grupo de N-K, vamos a seleccionar N-éxitos artículos considerados fracasos. Es decir, vamos a plantear dos combinatorios, uno para los éxitos, uno para los fracasos, ¿cierto? Muy similar a cómo se hacía con las distribuciones discretas para cuando habían dos urnas con tres colores, con tres bolitas de colores, y de las cuales se necesita una función de dos variables que describiera dos colores en términos de las anteriores. Sería para dos variables. En el caso de una variable sería una urna con solo dos colores, ¿no? Vamos a ver ahorita cuáles son las similitudes. Así que primero, analicemos cuáles son las dos propiedades del experimento hipergeométrico. La primera dice que se selecciona sin reemplazo una muestra aleatoria de tamaño n
n minúscula entre el total que sería n artículos. Por otro lado, los n artículos, ¿cierto? Se clasifican de tal manera que k son exitosos y n menos k son no exitosos, considerados fracasos, ¿cierto? La definición de la distribución hipergeométrica entonces vendrá dada por la siguiente fórmula. H, que representa la distribución hipergeométrica, depende de una sola variable que es X, la variable aleatoria hipergeométrica, ¿cierto? Es el número X de éxitos de un experimento hipergeométrico, y tres parámetros en este caso. Los tres parámetros son n mayúscula, que ya sabemos es el tamaño total del conjunto, n minúscula, que es el número de artículos de la muestra, y k minúscula, que es el número de éxitos. Damos un listado de estas tres definiciones, de esos tres parámetros, ¿cierto? Para tenerlos siempre en cuenta. Entonces, K, como les decía, es el número de éxitos. N minúscula es el número de artículos de la muestra. Y N mayúscula es el tamaño total del conjunto. Por lo tanto, entonces, esta función h, que depende de x, n mayúscula, n minúscula y k minúscula, va a venir dada por, como les decía, una construcción o un arreglo que contiene varios combinatorios. El primer combinatorio, entonces vimos acá en la parte superior, en la definición, que si X es el número de, el valor que toma el número de éxitos de un experimento hipergeométrico, que lo podemos también describir acá. X es el número de éxitos del experimento hipergeométrico. Entonces, el combinatorio, el combinatorio que involucra a estas dos cantidades, K y X, ¿cierto? Será el combinatorio de el número de éxitos, elegir cuál es el número de éxitos en el experimento, ¿cierto? El número de éxitos totales, elegir cuántos fueron exitosos. Así que aquí el primer combinatorio lo vamos a escribir así, puede ser. Vamos a escribir esto un poco más abajo, hx, n, k igual y borramos para que ahí le haga el cambio. Primer combinatorio, éxitos. El combinatorio para los éxitos sería número de éxitos, k, de ese número, de esa cantidad de éxitos, elegir el número de éxitos del experimento, que sería x, por el segundo combinatorio. El segundo combinatorio ya sería para los fracasos, ¿no? Entonces vimos en la parte superior que n menos k representaba el número de artículos no exitosos, o sea, fracasos, y que de esos números, de ese número de fracasos, se tomaba n menos x artículos, también que no fueron exitosos. Entonces, éxitos, fracasos, el combinatorio para los fracasos sería n menos k, de ese n menos k, tomar n minúscula menos x. Y como ya sabemos, ¿cierto? Del análisis que se hizo para las distribuciones de variable discreta, el combinatorio que va en la parte inferior sugiere que la suma, ¿cierto? Que la suma de estas dos cantidades nos arroja el total de la muestra,
tamaño total del conjunto, que en ese caso sería n, bueno, démoslo, n, acá, ¿cierto? N, y que la suma de estos dos elementos, ¿cierto? Nos arroja el número de artículos de la muestra, que sería n minúscula, ¿cierto? O sea, estas definiciones que estamos viendo justamente acá, ¿no? N el tamaño total del conjunto y n minúscula el número de artículos de la muestra, los totales. Esta función entonces se considera para todos los valores x que comienzan la cuenta en 0 y se van tomando de uno en uno hasta llegar a k, ¿cierto? Al valor k. Esto que aquí el x representa el número de éxitos del experimento y el número total de éxitos es k. Entonces tiene que ser el k el número límite o valor que trunca la cuenta. Veamos un primer experimento para este caso de distribución hipergeométrica. También se usaría con tablas, ¿cierto? Bueno, entonces, pero aquí ya contamos con la fórmula, entonces creo que no es necesario. Hagamos uno con fórmula y uno con tabla, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, veamos el primero. A ver cómo le hacemos. K, K. El primer ejemplo para esta distribución de nombre propio llamada hipergeométrica. Dice, contextualicémoslo. Ejemplo número 1. De un grupo de 20 ingenieros con doctorado, hay 20 ingenieros con doctorado, 10 de ellos son seleccionados al azar para un empleo de planta en una universidad y piden calcular la probabilidad de que de los 10 seleccionados, los 10 seleccionados, de que los 10 seleccionados incluyan a los 5 ingenieros con las notas más altas, incluyan a los 5 candidatos con las mejores calificaciones, con las notas más altas del grupo total de 20. Del grupo de 20. Bueno, entonces con toda esta información vamos a primero clasificar cuáles serían n mayúscula, n minúscula y k. Entonces, solución para este contexto tenemos el número total es n, ¿cierto? N mayúscula, el número total o tamaño total del conjunto es n igual a 20. El número de artículos de la muestra, o sea, aquí sería el número de candidatos elegidos para la muestra, serían 10 ingenieros, n minúscula igual a 10 ingenieros. El número de éxitos, es decir, a 5 candidatos de estos 10 se les va a dar el trabajo. Listo. Por lo tanto, pues X será la probabilidad de elegir a los mejores, ¿no? Entonces, describamos esta situación con un poquito más de detalle para asimismo sacar las conclusiones. Como hay solo 5 en el conjunto de 5 mejores ingenieros, como hay solo 5 en el conjunto de 5 mejores ingenieros, se requiere la probabilidad de que X sea igual a 5 con
X representando el número total o número de mejores, más bien, número de mejores calificados, mejores notas, entre los 10 seleccionados. Veamos entonces, de acuerdo a esto, con esta información, vamos a plantear la probabilidad de 5 y la probabilidad de 5 sería equivalente al cálculo de la distribución hipergeométrica para x igual a 5, aquí punto y coma, n valiendo 20 de mayúscula, n minúscula valiendo 10 y k minúscula valiendo 5, y que de acuerdo a la fórmula que se ve en la parte superior, hagamos el siguiente planteamiento. Veamos cómo queda. Nos queda lo siguiente. Primer combinatorio sería 5, 5. Segundo combinatorio sería 20 menos 5, 10 menos 5. Tercer y último combinatorio sería los totales, 20 y 10. Entonces, hacemos el cálculo de los combinatorios. Combinatorio 5, 5, sabemos que eso nos da 1. Entonces, este combinatorio nos da 1. Planteamos los otros. 20 menos 5 sería combinatorio 15 y 10 menos 5, 5. Hay que hacer este cálculo. Y aquí 20, 10, también hay que hacer este cálculo. Combinatorio 15, 5, 15 factorial sobre 5 factorial y la diferencia que es 10 factorial. Sobre 20 factorial. Aquí viene 10 factorial y la diferencia 20 menos 10, 10 factorial. Entonces vemos que estas cantidades 10 factorial y 10 factorial aparecen como denominador en ambas fracciones, se pueden simplificar. Y ahora al hacer oreja, encontramos que nos queda 15 factorial multiplicando al 10 factorial, producto extremos, sobre, aquí quedaría 20 factorial por 5 factorial, producto internos, medios, y esto se reduce a 15 factorial. Bueno, ese no se abre, ¿no? El que se abre es el más grande, que es el de abajo. 10 factorial, este sí se abre. El 10 factorial se abre desde el 5 factorial en adelante. Daría 5 factorial por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Sobre. Ahora abajo, al contrario, el 20 factorial es el que se abre desde el 15. 15 factorial por 16 por 17, 18, 19 y 20. Y el que no se abre es el 5 factorial. Entonces, por 5 factorial. De esta manera, podemos simplificar 15 factorial con 15 factorial y 5 factorial con 5 factorial. Bueno, a los demás podemos simplificarles que aquí 0 con 0 para que quede un medio. Los impares no se pueden simplificar, ¿cierto? Y los pares sí. Entonces quedaría, aquí pongámoslo aquí abajo. Nos quedó 6. El 6 se puede simplificar con el 16, por ejemplo, ¿cierto? El 6 con el 16. 6 16avos, queda 3 octavos. 3 octavos. El 7 y el 17 no se pueden simplificar. Entonces, 7, 17.
El 8 y el 18, eso sí se pueden simplificar. 8/18 es 4 novenos. 9 y 19, esos no se pueden simplificar. 9, 19. Y 10/20 ya sabemos que queda un medio. No se pudo simplificar más, entonces multiplicamos estos 5 fraccionarios. Nos quedó 3 por 7 por 4 por 9 por 1 igual a 756. Y abajo, 8 por 17 por 9 por 19 y por 2, esta operación nos da 46.512. Entonces, al simplificar 756 entre 46.512, la fracción irreductible sería 21 sobre 1.292, que en decimal sería 0.0162 y que en porcentaje pues equivaldría a apenas al 1,6% de probabilidad. Entonces, para responder a la pregunta, pues sí, ahí estamos viendo que de los 10 seleccionados que se eligieron en la muestra, para que entre esos 10 incluyan a los 5 ingenieros con notas más altas del grupo total, que es de 20, apenas hay un 1,6% de probabilidad. Vamos a un segundo ejemplo de distribución hipergeométrica. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Bueno, dice acá, un producto industrial se envía en lotes de 20. Ejemplo 2. Productos enviados en lotes de 20 unidades. Listo. Es costoso realizar pruebas para determinar si un artículo es defectuoso. Por lo tanto, el fabricante muestrea su producción en lugar de usar un plan de inspección completo. Listo. El plan de muestreo consiste en lo siguiente. Se exige una muestra de 5 artículos. Se muestrean 5 artículos de cada lote. Cada lote. Se muestrean 5 artículos de cada lote. Y se rechaza el lote si se observa. El lote se rechaza si se observa más de una pieza defectuosa. Más de una pieza defectuosa. Si el lote es rechazado, cada artículo del mismo se prueba posteriormente. Eso es lo que suelen hacer en las industrias. Si un lote contiene 4 piezas, entonces esta es la situación ya particular. Si un lote contiene 4 piezas o artículos defectuosos, hay la probabilidad de que sea rechazado, de que sea rechazado, hay la probabilidad de que sea rechazado. Listo. Vamos entonces a calcular esa probabilidad. Bueno, entonces, para el cálculo de esta probabilidad, procedemos como sigue. Igual que hace un instante, lo primero que hay que hacer, solución, es analizar cuánto vale n minúscula y cuánto vale k. Listo, vamos a decir que x corresponde al el número
o la variable aleatoria que define el evento de elegir, sí, más bien por evento, ¿cierto? Elegir defectuosos. Bueno, entonces, en este caso, pues, dice que hay lotes de 20 unidades. 20 sería nuestro total N mayúscula. Dice que se muestrean 5 artículos de cada lote. Entonces, 5 es un subconjunto, ¿cierto? N es más pequeño que N mayúscula, obviamente. El subconjunto es igual a 5. Y que, listo, el lote se rechaza si se observa más de una pieza defectuosa y si un lote contiene 4 piezas defectuosas. Entonces, el número de defectuosos totales es 4. Número total de artículos o piezas defectuosas. Listo. Hay la probabilidad de que sea rechazado. Entonces, el lote será rechazado si llega a suceder que X tome valor específico 2, 3 o 4, ¿cierto? Porque hay en total máximo hasta 4 defectuosos. Y el muestreo se hace con 5 artículos, ¿no? Entonces, fácilmente se puede dar esta situación porque estamos eligiendo 4 entre 5. Bueno, entonces, vamos a plantear esta situación problema, ¿cierto? Como una sumatoria de probabilidades que comenzarían aquí así. Probabilidad de rechazar el lote sería la probabilidad de obtener un X que sea mayor o igual a 2. Probabilidad de obtener un X mayor o igual a 2. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 significa que estamos sumando las probabilidades del 2, del 3 y del 4. Elegir X igual a 2, X igual a 3, X igual a 4. Y la suma total sería la probabilidad que nos piden. Entonces, como la probabilidad del 2, 3 y 4 se complementa con la del 0 y la del 1, ¿cierto? La suma de todas daría la unidad. Esto sugiere que por teorema del complemento, que ya lo hemos usado varias veces, descrito término a término sería la unidad igual a la suma de todos cinco, de todas 5 probabilidades. La del 0, la del 1, la del 2, la del 3 y la del 4. Probabilidad de elegir 4. La suma de todas sabemos que nos da el 100% de probabilidad, teorema del complemento. Y que por tanto, de aquí, de esta expresión que estoy haciendo entre paréntesis, aquí abajo, haz cuenta pues que estoy haciendo un cálculo por aparte, ¿cierto? Así, eso. Entonces, el despeje de la probabilidad que me están aquí planteando, que es la del 2 más la del 3 más la del 4, sugiere que de aquí despeje estos 3 en términos de los otros para plantear probabilidad del 2 más probabilidad del 3 más probabilidad del 4 como la diferencia entre 1 y la probabilidad de 0 y probabilidad del 1, ¿cierto? Este de acá y este de acá. Por lo tanto, según el teorema de complemento, esta suma de 3 probabilidades corresponde a esta diferencia entre 1, la probabilidad del 0 y la probabilidad del 1. Entonces esto nos da 1 menos la probabilidad del 0, usando la notación para H, ¿cierto? H, que es la distribución hipergeométrica, sería distribución hipergeométrica
con x igual a 0, punto y coma, con n mayúscula, según como lo habíamos planteado hace un instante, n mayúscula es 20, n minúscula que es 5 y con k minúscula que era 4, lo que está aquí listado en la parte superior. Y la otra h, la del p igual a 1, pues lo mismo, los mismos valores, pero con x valiendo 1, punto y coma, 20, 5 y 4. Entonces se plantean estas dos fracciones con los 6 combinatorios. Esos 6, 2 son iguales, son los dos denominadores. Entonces, según la fórmula de la distribución hipergeométrica, el primer conjunto de combinatorios plantea aquí al este con este, combinatorio 4, 0. Luego, la diferencia de este con este sobre este con este. La diferencia 20 menos 4 con 5 menos 0 por un lado. Y abajo el que no cambia para ambos es los totales, 25. Combinatorio de 20, elegir 5. Por otro lado, el combinatorio del H, 1, 20, 5, 4. Entonces, dice que es casi igual a esto, pero aquí en donde aparece 0, pues cambiaremos por 1. Luego nos queda combinatorio 4, 1 acá. Aquí sería combinatorio 20 menos 4, 5 menos 1, sobre el de abajo que es el que no cambia. Combinatorio 25. Y se efectúan todos los cálculos, ¿no? Entonces, este primer cálculo para todos estos combinatorios, ya lo tengo hecho, dio 0.2817. Y este cálculo para todos estos combinatorios dio 0.4696. Así que la diferencia, 1 menos estos dos resultados, da en total un 0.2487. O sea, 24,8% de probabilidades. Listo. Bueno, ingenieros, por hoy ya el tiempo se nos ha acabado, es suficiente. La próxima sesión estaremos trabajando con las otras distribuciones de nombre propio, las continuas. Hoy recuerden, hemos trabajado la binomial, la hipergeométrica y la que queda pendiente entonces para desarrollar en clases la de Poisson. Bueno, feliz tarde, hasta la próxima.